Bien, analizamos ahora las acciones de la sociedad anónima, acciones en tanto participación dentro del capital social, ¿sí? Dentro del capítulo del capital social. Digo, para diferenciarla de las acciones que la ley establece para la defensa de los derechos, ¿sí? Acción en tanto ejercicio del derecho. El concepto de acción nos involucra 4 o 5 posibles definiciones que, digamos, tienen en cuenta la multiplicidad de funciones que cumple la acción en nuestro ordenamiento jurídico y en general en el mundo económico. Por un lado, claramente la acción es un título de participación. Esto significa que gracias a la acción yo soy socio de una sociedad. Soy socio con todo lo que significa, es decir, con los derechos patrimoniales y políticos que se devengan como consecuencia de esa titularidad. Decíamos en el caso de la sociedad anónima que el ser socio de una sociedad es equivalente a ser accionista, es decir, ser titular de acciones. Y eso se ve materializado en un título que corporiza, de algún modo, salvo algún caso específico como las acciones escriturales, corporiza ese conjunto de derechos y obligaciones que me corresponden como socio. Y dijimos tanto derechos patrimoniales como derechos políticos. También la acción puede ser vista como una contraprestación de parte de la sociedad a favor del socio, es decir, la vinculación que existe entre socio y sociedad es una relación que se genera como consecuencia del contrato constitutivo y que se hereda, que es en caso derivativo, a todos aquellos que finalmente sean adquirentes de acciones en el futuro de la sociedad. Entonces, la contraprestación de la sociedad para la devolución de lo que sería el aporte del socio es justamente la acción. También podemos considerar la acción como un título de crédito, es decir, incorporando ya un concepto que ustedes van a desarrollar con mayor amplitud en la materia de Derecho Comercial 2 o 3 según la facultad, pero el concepto de título de crédito vinculado a un documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo que se contiene en él. Es decir, un derecho que está incorporado inescindiblemente a un título concreto. Ese título incorpora el derecho del socio. En este caso se trata de un título causal, se dice justamente porque está vinculado al contrato, a la causa de la obligación. Es decir, ese título tiene valor en tanto la referencia de la totalidad del contrato. Yo puedo saber, mirando un título, puedo saber cuánto es el derecho que me otorga ese título en la medida en que lo comparo con el capital total. Si yo tengo 50 acciones y el capital social está dividido en 100 acciones, tengo la mitad, pero si tengo 50 acciones de 1000, tengo el 5%. Es decir, sinceramente, el título en sí mismo tiene una referencia directa con el contrato social, que es lo que permite comprender y mensurar debidamente los derechos y obligaciones que ese título otorga a su propietario. Y por último, obviamente que ese título de crédito, al incorporar ese derecho, cuando ese título entra dentro de un mercado, aparece como una posibilidad de escindir, vamos a decir así, ese título de la vida total de la sociedad. Esto también lo habíamos visto cuando tratábamos el carácter de anónima de la sociedad, es decir, la indiferencia del elenco de socios en relación a la vida institucional de la sociedad. Bueno, dijimos que había muchos inversores, muchos accionistas de sociedades que solamente tenían por objeto suscribir acciones no tanto para participar activamente en la vida social, sino para lucrar o para especular con el aumento del precio de la acción. Es decir, meramente especulativo y que tiene una vinculación directa con el precio de cotización de esa acción en un determinado mercado. O sea que, como vemos, hablar de una acción de la sociedad anónima nos trae un montón de conceptos relacionados y posibles definiciones, por tanto. ¿Cómo se establece el valor de una acción? Y lo primero que tenemos que decir es que la ley fija un criterio que dice que las acciones serán de igual valor, ¿sí? Expresado en moneda nacional, como la acción es una parte del capital social, justamente, y el capital social debe estar expresado en moneda nacional, las acciones también están expresadas en moneda nacional y por tanto corresponde que sean expresadas en pesos. Por tanto, dentro de lo que sería
la división del capital en acciones, dado que el capital está expresado en pesos, las acciones también están expresadas en pesos y deben ser de igual valor. El mismo artículo 207, que es el que fija esta regla, admite la posibilidad de que convivan dentro de una sociedad distintas clases de acciones. Y estas distintas clases de acciones pueden tener valor distinto, pero siempre y cuando se respete el valor dentro de la misma clase. Es decir, cada clase debe conferir derechos similares para las acciones dentro de esa clase. Pero puede haber más de una clase de acciones dentro de la sociedad. En relación a cómo se establece el valor de una acción, podemos hablar de tres tipos de valores distintos: del valor nominal de la acción, del valor de cotización o del valor transaccional o de negociación. El valor nominal es el valor que figura en el título, es decir, el valor que se expresa, es decir, el capital social, por ejemplo, 100.000 pesos dividido en 100.000 acciones de $1 cada una. Ahí tengo 100.000 acciones que cada una vale $1. Claro, si esa sociedad le va muy bien y compra acciones, compra inmuebles y tiene una marca, desarrolla una marca y tiene un negocio muy próspero, seguramente esa sociedad valga mucho más que los 100.000 pesos de capital. Y ahí sabemos nosotros que conviven la definición y el concepto de patrimonio de la sociedad con el capital. Entonces, si yo quisiera saber cuál es el valor de esa acción, y me refiero al valor nominal, me estoy refiriendo al valor que quedó reflejado en el título. Es un valor que tiene mucha importancia igual, de todas maneras, a pesar de que puede alejarse del valor real de la sociedad en cuanto a el carácter patrimonial, pero tiene muchísimo valor, muchísima importancia, les decía, porque la cantidad de acciones es la que me va a otorgar, y la clase de acciones de que se trata, es la que me va a otorgar los derechos que yo puedo ejercer. Es decir, que si yo compro una determinada cantidad de acciones, yo mirando su valor nominal puedo saber si tengo la mayoría, si puedo ejercer el control interno de derecho o de hecho de esa sociedad. Con lo cual, el valor nominal es el que figura en el título y no se modifica, salvo que se modifique el contrato social y que se modifique también el estatuto. Claramente, no solamente el reglamento, sino el estatuto en sí mismo, para cambiar la cifra de capital social y eventualmente nominar distinto a las acciones y su valor. Por otro lado, tenemos la cotización, el valor de cotización, es decir, el valor que adquiere ese título una vez que está incorporado en un mercado abierto, en un mercado público. La cotización, hablábamos justamente del inversor especulativo dentro de la sociedad, y ahí vemos que en los mercados justamente de valores donde se negocian acciones, va a haber un valor establecido por la ley de la oferta y la demanda. Ya no, este valor nominal no lo establece, el valor nominal lo establece la sociedad en su contrato y en su lanzamiento a la oferta pública, pero el valor posterior ya no tiene que ver con el valor que figura en el título, sino con el valor relativo de la sociedad en el contexto del mercado. Estos valores obviamente se modifican por circunstancias propias de la sociedad, por circunstancias propias del mercado en que cotizan, del país en donde están cotizando, y también obviamente por circunstancias globales internacionales. Si comparamos entonces el título, el valor del nominal con el valor de cotización, es decir, el valor que el mercado abierto le otorga a la acción, podemos encontrarnos con que las acciones pueden cotizar a la par, bajo la par o sobre la par. A la par, en cuanto hay una coincidencia total entre el valor que cotiza en la bolsa con el valor nominal. Esto sucede inicialmente en el lanzamiento, pero es muy extraño que suceda. Si la acción cotiza por encima del valor nominal, se dice que cotiza sobre la par, y si cotiza por debajo, cotiza por debajo de la par. Esto, obviamente, estas variaciones tienen que ver justamente con los elementos que mencionamos recién, que afectan el valor de cotización de la acción. En tercera instancia, nosotros podemos decir que la acción puede ser valorizada en su dinámica transaccional, es decir, el valor de negociación que obtienen no ya en el mercado abierto, sino en un mercado cerrado, en un mercado de cuánto está dispuesto a pagar un comprador de una acción, un conjunto de acciones o un paquete de acciones en una transacción privada. Existen metodologías para evaluar las acciones que obviamente tienen en cuenta la proyección de la acción, la cantidad de acciones que se venden en conjunto, por eso se habla de paquetes de acciones, en relación también al patrimonio de la sociedad.
Si la sociedad tiene un patrimonio neto significativo, que es la que revela que la sociedad tiene un buen pasar económico y por tanto es superavitaria y obtiene dividendos y tiene ganancias acumuladas y demás, probablemente su patrimonio neto sea elevado. Entonces aparece una mecánica que es el valor proporcional patrimonial, es decir, si yo tengo el 50% de una sociedad que vale 10 millones de pesos, entonces mi valor será 5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque proyecto el porcentaje de acciones sobre el valor total del patrimonio. Esto no es una regla invariable, no es una regla digamos estricta o rígida, ya que empieza a jugar también. Estas son maneras de establecer mínimamente un contexto de negociación, pero ustedes entenderán muy fácilmente que no es lo mismo comprar el 51% de una sociedad que comprar el 49%, es decir, comprar un paquete mayoritario siempre le agrega un mayor valor. Esa acción que permite pasar del 49 al 51, obviamente tiene muchísimo más valor que el 1% del patrimonio. Y esto, como ocurre en cualquier otro mercado, piensen cuando uno va a comprar un auto usado, uno puede estar comprando un auto a un valor superior al del mercado porque lo ve en muy buen estado, porque tiene intenciones de hacerlo, porque él lo necesita en ese momento, y puede estar dispuesto a pagar más incluso lo que puede dar una tabla o un criterio contable específico. Bueno, aquí pasa lo mismo. Yo puedo ir a comprar acciones y negociar acciones de acuerdo a distintos intereses que puedan concurrir al momento de definir un tipo de transacción. Pero este valor transaccional tampoco figura en el título, es decir, el título solamente nos otorga justamente la capacidad o el poder que tiene el paquete de acciones juntas, pero no determina sobre el valor transaccional que puedan otorgarle las partes a esas acciones. Bien, pasamos entonces a las clases de acciones. Por un lado tenemos acciones cartulares y acciones escriturales. Como su nombre le indica, una acción cartular tiene un cartón, tiene una cartulina, es decir, está impresa, es un documento físico que incorpora esos derechos. Esa acción podría ser nominativa al portador, en tanto la acción identifique al titular o no lo identifique. Es al portador si la acción pertenece solamente a quien detenta la posesión en el momento, y es nominativa si la acción tiene la persona, el titular, identificada en el propio documento. A su vez, dentro de las nominativas podemos encontrar la variable de que sean endosables o no endosables, en el sentido de que el tema es cómo yo puedo transmitir el derecho que tengo sobre la acción. Si la acción es endosable, yo podría hacer una transferencia como si fuera de un cheque, es decir, suscribiendo la misma acción y dando la posibilidad de que un tercero distinto adquiera la acción por el solo hecho de que yo le firme un endoso como modo de transferencia. Si es no endosable, tengo que realizar un contrato, es decir, ejecutar y celebrar un contrato y cumplir una serie de pasos. Desde ya adelanto que por la ley de nominatividad de acciones, en nuestro derecho, las únicas acciones posibles dentro del ordenamiento jurídico argentino son acciones nominativas no endosables, porque justamente se ha tratado de evitar las acciones al portador que dificultan el conocimiento del elenco accionario titular y por otra parte del cobro de impuestos por parte de los fiscos nacionales y provinciales. También existen acciones escriturales, es decir, acciones que ya no existen en un título físico, sino que están en un registro que debe llevar una entidad autorizada para llevar este tipo de registros, que puede ser, digamos, es un registro que otorga certificados globales que permiten ejercer los derechos como consecuencia de acreditar justamente la calidad de ser titular, pero ya ese certificado es simplemente un comprobante de algo que no existe materialmente. Es decir, ahí no existe un título que incorpore el derecho de accionista, sino que simplemente es un registro. Estas acciones pueden ser válidas, están permitidas en nuestro derecho. ¿Qué clases de acciones existen? Por un lado tenemos las acciones ordinarias que permiten o que otorgan un voto a cada titular. Por otro lado tenemos acciones que otorgan más de un voto, que se les llama acciones privilegiadas, con privilegio de voto.
Y por otro lado tenemos acciones que otorgan preferencia patrimonial, es decir, acciones que por alguna situación específica se ha otorgado a determinados socios una prelación en el cobro de dividendos. Obviamente que esa prelación no puede excluir, sabemos que es nula la cláusula que excluye de la contribución de las pérdidas o del cobro de ganancias a los socios, conforme las cláusulas enunciadas en el artículo 13 de la Ley General de Sociedades. Con lo cual nos encontramos que esta preferencia entonces puede otorgar mayor participación en la ganancia, pero no puede, la ley específicamente prohíbe que se acumulen en una misma acción acciones privilegiadas con privilegio de voto y de preferencia patrimonial. Es decir, que podré tener acción ordinaria, acción privilegiada o acción con preferencia patrimonial, pero no privilegiada y con preferencia a la vez. Por otro lado, vamos a un concepto que está previsto en la ley, en el artículo 209, que habla del principio de la indivisibilidad de las acciones. El artículo que mencionamos dice: las acciones son indivisibles. Y a continuación pone una especie de ejemplo, digamos, como aclarando en qué consiste esa indivisibilidad, que tiene que ver con la situación de condominio de una acción. Dice: si existe copropiedad, se aplican las reglas del condominio. Es decir, se aplican las reglas del condominio en el sentido de que yo tengo que recurrir al Código Civil para saber cómo se ejerce esa copropiedad en relación a los derechos que la acción confiere. Dice a continuación que la sociedad puede exigir la unificación de la representación para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones sociales. Es decir, la sociedad no tiene por qué estar participando de la posible desunión, comunión o cambio de intereses que pudieran existir entre los distintos condóminos de una acción. Es decir, que yo no puedo votar y ejercer derechos por partes ideales de la acción. La acción es como si fuera una unidad mínima, indivisible, y en ese sentido, digamos, aparece la primera acepción, la primera denotación del concepto de indivisibilidad. Es decir, yo tengo que ejercer el derecho de la acción de un modo unívoco. Del mismo modo, por eso aparece el punto 3, que es ejercicio de los derechos. Si yo tengo un paquete de acciones, la indivisibilidad también se extiende y se entiende, y la doctrina lo ha entendido así, que debe entenderse que esos derechos no pueden ser ejercidos en forma contradictoria. Voy a poner un ejemplo. Si llevamos una asamblea se convoca una asamblea para tratar la gestión de un director, y yo tengo 40 acciones, ¿sí? El 40% del capital de la sociedad. Yo no puedo votar con 20 acciones a favor de la gestión y aprobarla, con 10 acciones en contra y con 20 acciones a abstenerme. Debo tener una unidad de criterio en relación al ejercicio de los derechos. Ustedes dirán: ¿para qué haría esto? ¿Por qué haría esto? Bueno, porque a mí abstenerme o votar en contra me permite luego ejercer algunas acciones en contra de, por ejemplo, la gestión del director. Es decir, promover la responsabilidad de esos directores que pudieran haber incumplido la ley, el estatuto o el reglamento. Bueno, la ley y la doctrina han sido claros en esto en cuanto a que yo no puedo ejercer las acciones de los derechos que me otorgan la acción de un modo contradictorio. Es decir, la indivisibilidad no solamente está dada por la unidad de criterio y por la indivisibilidad de la unidad mínima de la acción, sino también por el modo en que ejerzo los derechos a nivel societario. Por último, hablemos un poquitito de la transmisibilidad. Aclaro que la ley establece la obligatoriedad de que exista un libro de registro de acciones, ¿sí? Un libro de registro en donde se van a registrar no solamente la titularidad de las acciones, el modo en que las acciones están divididas, sino que a su vez también aparece la posibilidad de que exista un embargo o gravámenes que pesen sobre las acciones. Todo eso debe estar registrado en el título para que sea oponible a la sociedad. Hay que aclarar entonces ahí una cuestión antes de hablar de la transmisión. No hay que identificar lo que es título con acción. Un título puede contener más de una acción, ¿sí? Y en esto aclaro también un concepto referido a la indivisibilidad. Yo puedo contener un título que tenga más de una acción y entonces ese título podría dividirlo. Podría tener un título con 10 acciones o 2 títulos con 5. Eso no significa que la acción no sea indivisible, ¿sí?
Es decir, la acción es indivisible, lo que puede dividirse o agruparse las acciones en distintos títulos. Bien, yo puedo transmitir las acciones. Y el principio es la libertad de la transferibilidad, es decir, el principio de amplitud en cuanto a que yo puedo disponer de mi derecho. Pensemos que la acción ya es algo que quedó incorporado en el patrimonio del socio en el momento que hizo el aporte. Es decir, que ya no es una decisión de la sociedad transferir o no la acción. Son los socios los que deben tomar la decisión como algo que les pertenece. Bueno, el principio es la libre transferencia de las acciones. Sin embargo, el artículo que trata el 215, que trata la transferencia de los títulos, perdón, el 214, dice que el estatuto puede limitar la transferibilidad. Es decir, puede fijar límites o condiciones para que esa transferencia sea válida. Siempre y cuando estos títulos, estos límites no impliquen la prohibición, una prohibición absoluta. Ejemplo, y aquí aparece el subtítulo de derecho de tanteo. El estatuto podría establecer que yo antes de vender las acciones tenga que ofrecérselas al resto de mis socios, antes de vendérselas a cualquier tercero ajeno a la sociedad. Esto se asemeja a un derecho que hemos visto cuando hablamos del aumento de capital, que es el derecho de suscripción preferente. Ustedes tienen que distinguir estos dos derechos que son esencialmente distintos y que se activan ante supuestos distintos. Por un lado, entonces, tenemos un derecho que se activa, que es el derecho de suscripción preferente, que se activa ante un aumento de capital, ¿sí? Que comulga de los principios que ya hemos tratado. Y por otro lado, el derecho de tanteo, que es algo que el artículo 214 vimos que menciona que es una posibilidad, es decir, que el estatuto debe establecerlo, pero no existe dentro del régimen de sociedad anónima un tratamiento de parte de la ley que establezca este derecho de tanteo. Es decir, debe ser de pacto contractual, tiene que estar incorporado. Eso puede estar incorporado en el estatuto, y aquí también el 214 es claro en cuanto a que esas limitaciones que pudieran pesar sobre los títulos para poder ser oponibles a terceros debe constar en el mismo título o en las inscripciones que pudieran existir en la cuenta en el caso de acciones escriturales, o también en el mismo estatuto. Es decir, de alguna manera yo tengo que hacer valer y hacer saber a los terceros que existe ese derecho de tanteo. Yo puedo dar una preferencia de compra, puedo afectar o puedo hacer una oferta a futuro, lo que se llama un put o un call, es decir, una opción de compra, una opción de venta respecto a una acción a futuro. Es decir, un montón de circunstancias que pudieran afectar la libre transmisibilidad. Bueno, este derecho de tanteo, este derecho de compra preferente, ya no se activa en caso de aumento de capital. Estamos hablando de en caso de que una de los socios de la sociedad decida vender. Es decir, se activan en momentos distintos y por tanto tienen un régimen distinto. Dijimos, y reitero para que ser bien claro en esto, que la suscripción preferente se activa ante el aumento de capital, y este derecho de tanteo no es un derecho de orden público, es un derecho que tiene que ser pactado para ser incorporado y que debe mediar acuerdo estatutario o acuerdo de partes, acuerdo de los mismos accionistas entre sí. Sí existe el derecho de tanteo y está previsto para el caso de la sociedad responsable limitada, ya esto lo vamos a ver. Y por último, si bien no agotamos en esto todo lo que refiere a la acción, pero como en todas estas clases tratamos de ser lo más sintéticos posibles, ¿cuáles serían los pasos para transmitir válidamente una acción? Es decir, ¿cuáles son los pasos que yo debo seguir para que esa acción sea transferida correctamente? Bueno, obviamente que primero debe mediar un negocio de venta, ¿sí? Hablando principalmente de acciones en sociedades cerradas, un negocio de cesión, de compraventa de acciones, en donde una parte quiere venderle a la otra. Supongamos que no existe derecho de tanteo, no existe ninguna restricción para su transferencia, su libre transferencia. Yo pacto con el comprador, establezco un precio, firmo un contrato de transferencia de acciones. El segundo paso sería notificar a la sociedad. La ley me pide justamente que yo notifique a la sociedad por el artículo 215. Bueno, esa notificación obviamente va al directorio, que es el que lleva la administración, el que lleva el libro de registro de acciones. El directorio deberá asentar dicha transferencia, pidiendo obviamente la información necesaria para que esa transferencia sea asentada correctamente en el libro.
Debo entregar el título porque, como recordamos, si el título es nominativo, no endosable, ese título está a nombre del vendedor. Cuando el vendedor se deshace de ese título, deja de existir como tal. En realidad, lo que va a pasar es que yo ese título lo debo entregar al directorio para que el directorio proceda a su cancelación, inscriba el nuevo título, inscriba la transferencia, perdón, en el registro de accionistas y cancele ese título entregado y emita un nuevo título con ya el nombre del adquirente en la acción. Es decir, la celebración del negocio, la notificación a la sociedad, la entrega del título, su cancelación, la inscripción de la transferencia en el registro y la emisión del nuevo título a favor del comprador. Obviamente que esto también sucede en caso de escrituración, de acción escritural. La notificación debe mediar y el acto se concluye sin necesidad de cancelar y emitir un nuevo título porque, como dijimos, las acciones escriturales no tienen existencia física.